¿Es posible que la democracia más poderosa del planeta se desmorone usando sus propias leyes como herramientas? Muchos piensan que este país es una fortaleza imposible de derribar, pero los eventos recientes sugieren que los cimientos están bajo una presión enorme. Entre la idea de ser dictador por un día y las propuestas para ignorar la Constitución, la duda ya no es solo política, sino real. ¿Estamos ante el fin del sistema democrático en Estados Unidos? En este video vamos a analizar la deriva autoritaria de Washington, desde el uso de agencias federales para imponer miedo hasta los candados legales que por ahora separan a la Casa Blanca del poder absoluto. Esto es, Estados Unidos, camino a una dictadura. Para entender el riesgo actual hay que mirar lo que ocurre en las calles, y ahí el actor principal es ICE. Estas siglas significan Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Aunque su función original es cuidar las fronteras y el tema migratorio, el gobierno actual lo ha transformado en una fuerza con presencia en todo el país, que opera mucho más allá de sus límites. Bajo la operación Metro Search, ICE ha pasado de ser una oficina administrativa a una herramienta de violencia psicológica. En la política moderna, el autoritarismo no siempre usa tanques. Se basa en crear un estado de miedo constante para que la gente no reaccione. Lo vimos en enero del 2026 en Minneapolis, donde operativos federales causaron la muerte de la poeta René Good y el enfermero Alex Pretty. Pero el impacto real es la presencia de patrullas en barrios civiles y la falta de información en centros como Alligator Alcatraz en Florida. Amnistía Internacional ha denunciado ahí desapariciones bajo custodia y celdas de castigo tan pequeñas que violan los derechos humanos básicos. Este escenario de tensión no es un error, es parte de un plan para usar la Ley de Insurrección de 1807. La lógica es simple. El gobierno dice que estados como Minnesota son territorios sin ley para poder sacar al ejército a las calles. Si logran que la gente crea que el país está en un caos total, tienen la excusa perfecta para decir que no es seguro votar y así intentar aplazar las elecciones. Pero el ataque no solo es en las calles, los jueces y las universidades están también bajo presión. En 2025 hubo 370 amenazas contra los jueces federales tras ataques públicos del presidente. El caso del juez James Boasberg, criticado por frenar órdenes del gobierno, es un ejemplo de cómo intentan asustar a la justicia. Al mismo tiempo, universidades como Harvard han perdido 2.200 millones de dólares en fondos del gobierno, solo por no seguir la línea oficial. Es una estrategia doble. Mientras ICE controla las calles con miedo, la presión económica y judicial busca silenciar a los jueces, estudiantes y disidencias. Con todo este despliegue de fuerza, la pregunta lógica es, ¿por qué el sistema no se ha roto todavía? La respuesta está en unas reglas diseñadas hace siglos para que nadie tenga el poder total. Estos muros legales son mucho más resistentes de lo que parecen a simple vista. El primer candado es el más importante de todos. El presidente no tiene permiso para postergar las elecciones. Es un error común pensar que el jefe de la Casa Blanca puede mover la fecha por una crisis. Según la Constitución y una ley de 1845, esa fecha es fija y solo el Congreso puede cambiarla. Para que esto pasara, Trump necesitaría que los legisladores, incluidos sus opositores, se pusieran de acuerdo para cancelar el voto, algo que no ha pasado ni en las peores guerras de la historia del país. No importa cuántas emergencias o insurrecciones se declaren, legalmente el calendario electoral es sagrado. El segundo muro es el federalismo. A diferencia de otros países, aquí el proceso electoral no depende de una sola oficina central que el presidente pueda controlar. La votación se divide en 50 estados independientes. Cada uno tiene sus propias reglas, sus propias máquinas de votación y sus propios jefes electorales. Para dar un golpe de Estado, Trump no tendría que presionar a una sola agencia, sino a 50 gobiernos distintos, muchos de los cuales protegen su autoridad con mucha fuerza. Esta división del poder hace que sea casi imposible hackear el sistema desde arriba, porque no hay un solo botón que detenga todo el proceso a la vez. Además, tenemos la enmienda 22. Esta ley es tajante. Nadie puede ser elegido presidente más de 2 veces.
Para quitar este límite se necesita un proceso larguísimo que incluye votos de casi todo el Congreso y de la mayoría de los estados. Es un candado que no se puede romper con una simple orden presidencial. Finalmente está el papel del ejército. En esta nación los militares no juran lealtad a un líder, sino a la Constitución. La cúpula del Pentágono ha dejado claro que no participará en disputas políticas. Si un presidente intentara usar las armas para quedarse en el cargo después del 20 de enero, se enfrentaría a una cadena de mando militar que tiene prohibido obedecer órdenes ilegales. Al final del día, el poder del presidente tiene una fecha de vencimiento escrita en la ley, y el sistema está diseñado para que el cambio de mando ocurra con o sin su permiso. En resumen, la nación vive un momento de choque histórico. Por un lado, un gobierno que utiliza el dinero de las universidades y la presión a los jueces para ganar poder. Por el otro, unas leyes para evitar el surgimiento de una dictadura. El final de esta crisis no se verá en los discursos, sino en la fuerza de esas instituciones y de la movilización ciudadana. El futuro depende de si estos elementos son lo suficientemente sólidos para frenar una ambición que ha decidido poner a prueba cada parte del sistema. Lo cierto es que Trump está erosionando la democracia de su país de forma gradual, sentando un antecedente que a futuro es peligroso. Si quieres seguir este y otros temas, no te olvides de dar like y suscribirte al canal. Hasta el próximo video.